Sí, es que es frustrante. Yo recuerdo, por eso creo que el trabajo que hago con One Community me llegó tanto al corazón porque dije, es que esta fue mi vida. Yo pasé de esto y lo Wow. tengo muy grabado en mi mente. Yo sé lo que se siente llegar aquí, no entender, es del otro lado como niño, pero también estaba yo consciente cómo mis papás no me enojaba, yo entendía, pero yo Mm, sabía lo que estaba pasando. Tienen que trabajar, es necesario que trabajen. ¿Cómo tengo que verla yo por mí misma? Porque ellos no pueden, ellos están haciendo su mm, parte. Entonces yo estaba consciente de lo que pasa y yo sé el cambio de cultura es otra cosa mm. muy complicada. Entendiendo o tomando tus palabras de que, bueno, existía como un compromiso, tú te autocomprometiste a hacer ese glue, esa pega Sí. que tenía que estar allí para que tus papás se pudieran integrar al sistema y para que Uh-huh, tú no pudieras perder el contacto con tus papás. sí, ¿Cómo llega la decisión de irte a los Marines cuando eso sí. significaba, pues me voy, ¿sabes? Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, donde cada domingo tratamos de compartir con ustedes historias que inspiran, desafían y nos invitan a empatizar en procesos que nos van contando cómo pueden ir sucediendo las cosas y cómo nos podemos identificar con ellos para crecer personal y profesionalmente. Yo soy Mariale y para mí es un gusto siempre ser recibida por ustedes y poder compartirles invitados espectaculares que traen historias y sobre todo muchas ganas de compartirla, la cual yo les agradezco mucho. El día de hoy vamos a conversar con una joven que tuve la oportunidad de conocer en un encuentro que tuvimos aquí en la ciudad donde vivo. Son varias ciudades muy juntitas. Entonces, bueno, cuando tenemos la oportunidad de tener algún tipo de evento, pues tratamos de intercambiar ideas y de conversar y pues tuve la oportunidad de conocerla. Y me interesó mucho porque en esa oportunidad ella tuvo un conversatorio, ella expuso parte de su historia como experiencia dentro de este evento que se llama El Vestido Rojo. Y yo inmediatamente que escuché la historia le dije a la persona que andaba conmigo, si la conoces, la quiero conocer, yo también, porque necesito que vaya al podcast, porque aquí hay una historia que contar, hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de arte con esencia militar, y hay una vocación de servicio. Entonces, son cosas que cuando yo lo estaba escuchando, yo decía, ¿cómo logramos engranar a esta persona en una sola cuando ha hecho cosas tan diferentes? Y que al final ella cerró diciendo que todas las cosas que le habían pasado en su vida la habían llevado a donde está ahora. Entonces vamos a descubrir pues cómo sucedió todo esto. Quiero darle la bienvenida a Julieta Ortiz. Muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí siempre contando la historia, que casi es rara vez que se nos da la oportunidad de contar la historia y me emociona mucho, la verdad. Gracias. No, gracias a ti por aceptar el proyecto, porque nada más escuchaste y me dijiste, sí, claro, podemos conversar sin ni siquiera saber a dónde iba a parar tu historia. Entonces, bueno, yo eso lo agradezco mucho. Una de las formas que tengo para empezar este proyecto, este es el segundo año, es la segunda temporada del proyecto en Contraste. Sin embargo, hay una pregunta que he querido mantener a lo largo de este periodo, porque sí siento que es la esencia, es la razón por la cual creo el podcast, que es tratar de identificar, puede tener respuesta o no, tratar de Ujú. identificar quién es ese ser humano con el que voy a conversar, más allá de los roles que ha desempeñado o de los estudios que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es esa persona que posiblemente se sienta un día y se desviste de todos esos trajes de roles que ha tenido y quién queda? Si yo le preguntara a Julieta, ¿quién es? ¿Qué respondería? Bueno, ahora sí que a mí me ha encantado desde niña hacer de todo. Soy como que el aprendizaje para mí es número uno. Yo sé que quitándome todo, soy la persona que le encanta crear y aprender infinitamente. A mí el aprendizaje es lo que me motiva todos los días es a seguir adelante. Siempre tengo que estar aprendiendo algo
lo que sea, así sea arreglar un refrigerador, poner el aceite de un carro, me emociona todo, hacer todo por primera vez aunque sea, y aprender cosas nuevas. Y yo siempre soy de inspiración y de crear y de aprender. Ahora sí que sí, aprendizaje infinito. Bueno, tienes bastante claro. Sí, no me la pensaste mucho. No, porque fíjate que ha sido un proceso de años, porque por muchos años yo estaba muy confundida. En verdad, ¿qué es lo que...? Eso me confundía mucho porque me decían, tú le tiras a todo y a nada le das. Y yo me dudaba de mí, ¿será que tengo que amar solo una cosa o dedicarme solo a una cosa? Porque todos lo hacían, ¿no? O eres un doctor, o eres esto, o eres aquello, y ya. Pero yo tenía tanta dificultad en hacer eso. Entonces dije, no, pero ¿cómo? Entonces sí pasé mis años tratando de entender por qué yo no era normal, porque siempre me andaba brincando de profesión y haciendo de todo. Pero ya ahora ya lo entiendo, digo, esa es mi esencia, el aprendizaje. Y me gusta siempre estar aprendiendo cosas. ¿Sabes qué? Me parece bien interesante eso porque incluso hace poco, hace como un par de meses, sería un poco más, estuve conversando, bueno, no, creo que fue como uno de los episodios a mediados del año pasado. Yo decía, una persona abogada me decía lo mismo, me decía que ella se paseaba por tantas cosas y en un momento la llegaron a juzgar de esa manera. Decía, pareces todera, quieres hacer todo y al final no terminas nada. Y yo me identifiqué, como lo estoy haciendo ahorita contigo, pero yo decía, a mí lo que me interesa es aprender. O sea, no tengo por qué ponerle etiquetas a las cosas, sino aprender. Para algo me servirá independientemente de lo que esté haciendo posterior. Y para muestra, lo que les acabo de comentar de la invitada. Ha hecho diversas cosas que pareciese que no tuviesen nada que ver una con la otra. Sin embargo, es la necesidad de aprender lo que te ha llevado a... Y la curiosidad, creo, ¿no? A mí cuando me preguntan quién eres, yo te digo una persona eternamente curiosa. A mí me interesa, me gusta mucho curiosear, saber por qué están pasando las cosas, para qué, de dónde vienen las cosas. Entonces, me identifico mucho con lo que estás diciendo y me encanta conseguir personas que tengan ese mismo desorden que yo. ¡Qué bueno! Nos vamos a entender. Sí. Julieta, ¿y qué recuerdas? Si yo te preguntase, ¿qué recuerdas de ese? Porque naciste en México, eres de México, y te mudaste para acá a una edad bastante temprana, donde puedo entender que los recuerdos de México son muy, muy vagos, muy ligeros. Muy vagos, sí, así es. Y luego que te vienes para acá, ¿cómo empieza esta experiencia? ¿Qué recuerdas de emigrar? ¿Qué significó para ti? ¿O cuándo internalizaste que este no era tu sitio, sino que aquí habías llegado? Claro, no, eso sí lo tengo muy claro porque yo recuerdo, llegué aquí a los 7 años. Fui hija única hasta los 6 porque a mi segunda hermana llegó 5 años después. Entonces, cuando estábamos en México, era casi todo yo y todo me compraban. Mi papá tenía buen trabajo en la Ciudad de México. Recuerdo que andaba por todos lados en la ciudad. Era muy diferente la vida. Y luego vino mi hermana a su primer año, es cuando nos movimos a Estados Unidos. Cuando llegué aquí fue o sea que para mí en la vida estaba muy bien en México y de repente llegamos a California, donde todo cambió totalmente. Llegamos ahora sí que mis papás de estar en la Ciudad de México a California a trabajar en el campo, a estar fuera de casa de sol a sol, estar piscando fresa, donde yo ya no los miraba, donde cuando yo estaba con ellos en México estaban conmigo mi mamá todo el día, mi papá trabajaba, teníamos una rutina normal, como que, y llegamos aquí, todo eso desapareció. De repente me convertí en la mayor de mis primos, porque a la misma vez emigraron más hermanos de mi mamá y todos traían los pequeños, todos estábamos pequeños, pero yo era la mayor. De repente yo ya tenía que cuidar a todos. Eran como 7 primos, incluyendo mis hermanitas. Había momentos en que yo tenía que cuidar porque ellos tenían que trabajar. Donde no puedes vivir en una casa, una familia. En California, por los costos tan altos de renta, tenemos que vivir familia por cuarto. Entonces, de repente cambió todo. La educación, el idioma, que no entendía nada. La verdad fue un shock no llegar a otro país, pero de alguna manera sentí bien porque había gente latina en California, muchos latinos. Entonces, había personas que parecían como yo, pero no hablaban el idioma. No sé ni cómo aprendí inglés, pero de repente ya sabía inglés.
pero sí fue difícil esos primeros 8 años porque estuve 8 años en California hasta mis 15 años, después llegué a Arkansas. Pero esos 8 años fue mis papás trabajando de sol al sol en el campo. Mi educación, pues básicamente no me pudieron ayudar, no me pudieron guiar por lo mismo, porque tenían que trabajar. Yo era la traductora de toda la familia. Me convertí en la traductora de mis tíos, de todos, porque aprendí el idioma. Me tocaron cosas muy difíciles como ir al doctor con mi abuelito cuando le dio cáncer, tener que darle la noticia de que estaba desahuciado. Yo tenía 12, 11 años. Son cosas que creo que uno de niño pues tiene que, por el idioma, tenemos que ser los traductores de la familia y enterarnos de muchas cosas o crecer muy rápido y todas esas vivencias a mí me hicieron como que crecer más rápido y ser más, tener más empatía hacia mis papás, hacia todos. Dije, ok, estamos en un país que no hablan el idioma ellos, yo soy la única, como que me sentí como que yo tenía que ver por ellos, por todos, porque sabía el idioma. Y crecí, pues ya dejé como mi niñez a un lado y empecé más a ver por la familia y a ver que estuvieran bien, porque yo era la única que podía traducir. ¿Sabes qué? Me estás comentando y eso yo trato de, yo digo que soy muy despistada. O sea, si yo te veo a ti todos los días, si trabajamos juntas, por ejemplo, y yo te veo todos los días y tú me preguntas, ¿tú te acuerdas qué usé yo ayer? Yo te voy a decir, no sé. O sea, ¿qué cargabas puesto o qué? No tengo idea. Y he aprendido a prestar atención, sobre todo con mis hijos. Cuando mis hijos salen, trato de ver qué cargaban puesto, ¿no? Por seguridad. Pero no es algo que a mí me llame la atención. O sea, no lo retengo. No quiero decir que no me importe, sino que no lo retengo, ¿no? No es algo que es mi prioridad como saber, porque creo que eso no me está aportando nada, si yo sé o no que cargabas tu puesto ayer. Y a veces soy muy literal en eso, ¿no? Sí. Sin embargo, en otras cosas he prestado, como que le presto mucha atención a los detalles. Y eso que estás comentando, yo me daba cuenta. Afortunadamente podría decir que cuando yo tenía mucha iniciativa de mudarme a Estados Unidos desde muy pequeña. Mi mamá me decía, tú desde pequeña decías que te querías mudar a otro país. Tú no decías Estados Unidos, pero que querías otro país, otra lengua, tú querías aprender otro idioma. Y es algo en lo que inconscientemente, digo yo, me preparé desde muy pequeña. Empecé a estudiar muchas cosas en inglés. Total, cuando yo llegué aquí, ya lo hablaba. Y mis hijos cuando nacieron, desde recién nacido hasta por lo menos los 3 años, lo único que yo les hablaba era inglés. Por supuesto, cuando llegaron aquí, pues les fue mucho más viable conversar. Sin embargo, hubo un momento en que me sobrepasaron. O sea, que yo ahora tengo que preguntarles cómo se dice, cómo se pronuncia, explícame qué significa, ¿sabes? Y me he dado cuenta en sitios donde voy, donde se da esa situación que me estás comentando, donde veo niños que si tú prestas atención, tú dices, ¿qué hará este joven de 10, 11, 12, 13 años, 14 años a esta hora acá? Cuando debería estar en el colegio. Sí. En un médico, ¿sabes? Tú dices, entonces tú dices, es que le toca traducir. Sí. Lo cual yo no digo que esté mal, porque mira, le da una responsabilidad o un sentido de responsabilidad y de entender que las cosas no se concentran en su círculo, nada más, en su burbuja, que hay otras cosas pero también entiendo lo difícil que debe ser para los padres, porque creo que es el último recurso que agotan, que no es intencional. O sea, que vas a perder clases o que vas a perder tus momentos de infancia, como lo planteas tú, intencionalmente, sino, hija, no tengo más opción. No hay otra opción. Sí. Así fue. Sí, así es. Tienes mucha razón con eso y ahorita me pongo a reflexionar y digo, sí es cierto, ¿cuántas veces no falté a la escuela? O me sacaron porque era la única y eran muchas familias. Había quimioterapias que mi abuelito tenía aquí, yo iba con él a todas y esas son muy frecuentes. Entonces ahora entiendo el por qué, más adelante cuento por lo del estudio, porque a mí me encanta aprender, desde niña me encanta aprender. Tenía ya cuando había un idioma, pues tenía muchos diplomas porque me encantaba aprender, pero ya de repente cambiaron las cosas cuando llegué a Arkansas y es donde me pongo a pensar, digo, ¿por qué? Entonces faltaba mucho a la escuela. O sea que este periodo de aprendizaje,
por llamarlo de alguna forma, este ímpetu, este hambre de aprender, ya lo tenías incluso a la temprana edad de 8 a los 15 años. Sí, desde niña, sí, me ha encantado. Igual la curiosidad, soy muy curiosa, siempre quiero saber cómo funciona algo. ¿Y eso te limitaba de alguna forma en el círculo de amistades, en el colegio, por la edad, ¿sabes? Que en esa edad como que en general la tendencia de los jóvenes o preadolescentes está inclinada a otras cosas, a un descubrir diferente. Claro que sí, porque muchos ya tienen idea, yo desde niños lo que quieren ser, y yo siempre decía, pero ¿por qué yo no? Todavía no encuentro, yo me gusta esto, pero también me gusta lo otro, que de repente ya vamos a tocar clarinete, ya me lo aprendí ahora que, no, y él dice, yo amo el clarinete, toda mi vida quiero ser clarinetista, le digo, yo no, ya lo intenté una vez, ahora quiero intentar otra cosa. Sí. Pero sí cuesta mucho, ¿no? Y cuando no hay una guía, cuando uno va creciendo, especialmente aquí en Estados Unidos, que venimos de inmigrantes, no conocemos el sistema escolar. Mis papás, allá en nuestro país, al menos en México, se acostumbra a que los maestros se encargan de la educación y el papá le da la autoridad completamente a la escuela. Los maestros, lo que diga el maestro, confían en ellos. Llegamos aquí y no es igual. Aquí sí los padres no abogan por nosotros o no nos empujan. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Qué está pasando? A maestra, ¿cómo le ayudo? Si no hay esa comunicación, el estudiante, uno crece, la verdad, perdido o perdida. No sabemos aquí cómo crecer en educación, ir a la escuela, universidad. Aquí creemos que aquí ya no hay eso. Y aprovechar las oportunidades o ver cuáles son las opciones que tenemos bajo las condiciones en que estamos. Bajo las condiciones. Y te entiendo perfectamente porque también esto viene acompañado, en tu caso y en el mío, con una posición con una migración donde mientras aprendemos el sistema laboral, mientras tratamos de ser productivos, también tenemos esa otra parte que necesitamos aprender. Y te puedo decir por experiencia propia que tengo una hija de 17 años y honestamente puedo decir que en muchos de esos procesos de ahora de elección, está en el 11, de elección ha estado sola. Porque yo tengo que trabajar, o porque ocúpate tú de eso mientras yo me ocupo de esto, y entiende tú el sistema, cómo funciona, y después me explicas, ¿sabes? Para tratar de repartir roles, pero entendiendo que posiblemente ella debería estar acompañada. Sí, es algo cierto. Es difícil porque lo mencionaste aquí, el trabajo, si no trabajas, aquí tienes que estar trabajando todos los días. Y los papás es la prioridad, trabajar. A mí llegaban momentos que me querían ayudar a hacer la tarea, pero yo decía, pero ¿cómo les explico que se hace así y no me iban a poder ayudar? Está en inglés, ¿cómo no es igual? Me querían enseñar cómo ellos aprendieron en México, digo, pero aquí no es igual. Y yo mejor al último lo que dije, no, está bien, yo no necesito ayuda. Sí, yo puedo sola, ya no aceptaba la ayuda porque llegaba un conflicto, era más difícil para mí tener que enseñar y después que me enseñaran no sabía cómo. Entonces al último dije, no está bien, no me ayuden. Cuando uno se pone a pensar en todo eso, por eso que yo sigo diciendo, yo creo que en cada episodio lo digo, yo adoro este proyecto porque crea despertar instantáneo para mí. Cada episodio para mí es como, wow, respiro otra vez y wow, esto puede pasar, porque ahorita pensando, tengo una hija de 17 donde estuvo en el sistema hispano hasta los 12 años, en 2 diferentes países, pero hasta los 12 años, donde, como tú lo acabas de decir, la educación es diferente, las responsabilidades son diferentes, y aún cuando tenemos que trabajar, no sé cómo, pero siempre tenemos tiempo para apoyar a nuestros hijos en actividades extracurriculares, en el colegio, en la actividad del colegio, en el acto cultural. No sé cómo hacemos, pero a pesar de que trabajamos, tenemos tiempo para todo eso. Se puede. Sí, entonces, tengo uno de 8, que sentarme con él a hacer las tareas es, wow, me siento a veces chiquitica, ¿sabes? Porque yo trato de enseñarle a decir, no, pero así no es lo que dice la maestra, mamá, aquí no se hace así, probablemente en tu país, o donde así se hacía, pero aquí no. Entonces trato de coordinar con la maestra, entonces es totalmente diferente. Entonces mi hija tiene una mezcla de disciplina hispana, ¿sabes? Con tratar de, a veces le cuesta mucho flexibilizarse con el sistema actual, ¿sabes? Entonces a veces se agotan solamente de observar lo flexible y relajado que es el hermano.
Sí, es que es frustrante. Yo recuerdo, por eso creo que el trabajo que hago con One Community me llegó tanto al corazón porque dije, es que esta fue mi vida. Yo pasé de esto y lo Wow. tengo muy grabado en mi mente. Yo sé lo que se siente llegar aquí, no entender, es del otro lado como niño, pero también estaba yo consciente cómo mis papás no me enojaba, yo entendía, yo sabía lo que estaba pasando. Tienen que trabajar, es necesario que trabajen. ¿Cómo tengo que verlo yo por mí misma? Porque ellos no pueden, ellos están haciendo su parte. Entonces yo estaba consciente de lo que pasa y yo sé el cambio de cultura es otra cosa muy complicada. En casa es una cultura y en la escuela es otra. En la escuela es diferente y en casa de otra manera. Y la forma que te tratan en la escuela y te tratan en la casa, después a uno lo confunde muchísimo. Eso que me estás diciendo ahorita, wow, eso que me estás diciendo ahorita, se me ocurren un millón de ideas, porque yo decía, ese estado de conciencia de, porque también he visto que tú despertaste y tú entendiste que había una situación donde tú podías apoyar y encontraste el lugar desde donde apoyar, que era traducir, apoyar, pero también he visto casos donde se han quedado con lo que han conseguido aquí los jóvenes y no entienden de dónde vienen. Exacto. Entonces, también he sido testigo de la tristeza, y eso me pone demasiado emotiva, de la tristeza de los padres cuando los hijos no han logrado reconocer esa trayectoria de ellos para poder estar aquí y no existe ese apoyo, esa reciprocidad, que no es responsabilidad, no es que tenga que estar eternamente, pero por lo menos respeto a la historia y trayectoria de tus padres por lo que han hecho. Y he sido testigo de que eso no está pasando, sobre todo cuando cumplen 18 años. Es muy complicado, la verdad, mantener la cultura. Al menos yo llegué a los 7 años, conozco bastantes personas que llegan a la misma edad y completamente perdieron cultura e idioma. No hablaron español y la cultura ya se adaptaron a la cultura de aquí. Pero es que es tan difícil traer una cultura en casa y la realidad cuando sales de casa es otra cultura. Y a veces muchos no pueden con esa presión, o me voy para acá o me hago para acá. Y la ausencia del tiempo que pasa en el trabajo, es poquito el tiempo que tenemos para incorporar esa. Para incorporar, entonces, y los que nos quedamos en medio, siento que yo me quedé en medio, dije, no me voy de acá ni de acá porque si no voy a perder comunicación con mis papás, porque ellos no aprendieron inglés, traen 35 años aquí, no aprendieron por el entorno creo de su trabajo, de que fue el campo, no hubo necesidad, siempre hablaban español. Después aquí vinieron acá y entonces igual no había tanta necesidad. Mi papá se aprendió y poquito, pero no lo suficiente como para guiar. Entonces dije, o hago esto o hago el otro. Por un tiempo se me quiso olvidar el español, pero dije, no puede ser eso. ¿Cómo me comunico? Entonces me regresaba y andaba así y así. Con la música me integré más a la cultura latina en Estados Unidos. Fue la que me mantuvo más. Conocí cómo funciona la cultura latina en Estados Unidos. Entonces entiendo muy bien a la cultura latina en Estados Unidos, pero también por la escuela, por los Marines, por el militar, conozco la cultura americana y sé cómo son las dos. Y así como que encontré mi medio de cómo manejarme acá y cómo unir a las dos, cómo integrar. Y entendiendo o tomando tus palabras de que, bueno, existía como un compromiso, tú te autocomprometiste a hacer ese glue, esa pega que tenía que estar allí para que tus papás se pudieran integrar al sistema y para que tú no pudieras perder el contacto con tus papás. Sí. ¿Cómo llega la decisión de irte a los Marines cuando eso significaba, pues me voy, ¿sabes? Claro, ya recuerdo, cuando llegara de California, llegamos aquí a Arkansas en el 1997, después de que cumplí mis 15 años, se me celebraron en México, de México, es más, vinimos antes, no nos gustó, fue un cambio. Arkansas aquí hace 20 y tantos años era muy diferente a lo que es ahorita. En el 97 Arkansas estaba casi solo, no había latinos, había muchísima discriminación, no estaban acostumbrados a vernos aquí. No nos gustó, veniendo de California donde había latinos, casi los anglosajones estadounidenses no los mirábamos, nosotros no hablábamos mucho con ellos allá y casi no había. Fue un shock
para mí cultural. Teniendo 15 años, nos fuimos, pero mis papás dijeron, ok, por ustedes nos vamos, pero regresaron al campo y dijeron, no, allá hay mejor vida. Aquí, la mejor vida era del campo a llegar aquí a las fábricas de pollo. Era otro, ganaban más. Entonces había más oportunidad para ellos. Decidieron regresarse otra vez y dijimos, aquí nos vamos a quedar porque aquí sí podemos darles una mejor vida. De viviendo allá, familia por cuarto, aquí sí podemos tener un lugar para solo ustedes, para la familia nada más nuestra. Okay. Por esa parte estuvo bien, nos quedamos aquí, pero me costó muchísimo integrarme aquí a Arkansas. Entonces, después yo ya fui viendo, yo no quiero terminar en un trabajo así como en el campo o en una fábrica de pollos. Yo deseaba hacer más, ir a la universidad, por supuesto. Aunque todavía no tenía idea qué quería hacer, la música siempre me ha encantado desde niña. Viene en la familia de mi mamá, todos, la mayoría son músicos, yo siempre lo he tenido dentro de mí, pero era un sueño muy lejano, porque culturalmente no, de eso no a la mujer, no, de eso no se vive y la mujer menos. Es un ambiente muy peligroso, ¿no? Eso no se vive, ¿no? ¿Cómo crees? Ahí no. Entonces no era como una opción como sobrevivir de la música. Digo, entonces, ¿qué hago? Digo, okay, pues quiero estudiar algo, no sé qué, me encanta el arte, me gusta, pues de repente me gustaba la arquitectura y de repente me gustaba ser doctora, entonces dije, algo quiero hacer, pero quiero ir a la universidad. Pero viendo como no estaba preparada, me la pasé siempre, ya después llegar a Arkansas fue otro shock, el estudio ya, como no tuve esa guía, que si le echabas ganas al estudio, hay becas, y que si tenías becas, podías ir a la universidad gratis, no lo sabía. Para mí solamente se nos inculcaba, termina la high school y ya con eso vas a tener un trabajo. Lo importante es la high school y con el diploma de high school no vas a trabajar en los pollos, tal vez vas a trabajar en una tienda de ropa, vendiendo ropa, o sea, ya era otro nivel. Pero yo no lo podía, no podía digerir eso, no lo podía aceptar. Dije, no, es que yo sí quiero tener una carrera de universidad. Pero ya viendo mis grados y viendo las circunstancias, dije, pero con estos grados no creo que pueda ir a la universidad. Por no saber, porque a mí me encantaba estudiar y de niña, ya de más grande, ya no, me desanimé totalmente. Dije, no puedo. Aquí con el shock cultural, en un estado donde a mis 17, 16 años, mucho racismo, había mucho conflicto. La verdad, ya no puse mucha atención al estudio y mis grados no eran los mejores como para ir a la universidad y tener becas. Y la otra opción era, dije, viene el militar. Si me voy al militar, ahí es garantizado que me van a dar educación gratis si sirvo por tantos años. Dije, eso voy a hacer. Mejor me preparo para ser militar y así voy a conseguir a la universidad gratis. Y además lo de militar sí me emocionaba porque mira que era un reto. Y dije, yo necesito un reto, yo quiero crecer, yo quiero cortar miedos, yo no quiero tener miedo en nada, yo quiero ser algo, aunque sí da miedo, pero dije, pero yo no quiero que eso te frene. Algo que eso me frene, por el reto. Y por eso me fui al militar, por la educación primeramente, porque no quería la misma vida de... Y lo dijiste desde el principio, mira, estoy pensando en esto, o después que te registraste, ¿cómo fue esa noticia? De que se me va la que me resuelve. A la escuela iba de todos los, la Army, el Navy, todos, pero nos iban y nos decían, sirve a tu país y puedes tener todos los beneficios, puedes tener. Dije, wow, y luego te enseñaban como los entrenos, como en uniforme, los videos, ¿no? Y no, pues yo parecía que miré una película, dije, yo quiero estar en esa película. Dije, y fui a la casa, graduándome la high school, yo me quiero ir al militar. No, pero eso fue un no. No rotundo. Ajá. No. Mi mamá, pues no. Dije, ¿cómo crees? No. Dije, no te vas. Dije, ¿cómo crees? No, te va. O sea, tenían miedo que fuera a la guerra y todo eso. Tenían miedo. Y era reciente pasando, fue un poco en el 2001 fue lo de las Torres Gemelas, entonces en el 2001 casi yo me gradué de la high school. Wow. Entonces era un momento de que no, ¿cómo crees? No me dejaron, me estuve 2 años, 3 años más, porque me terminé yendo hasta los 21. Ok, ¿y esos 3 años en ese interín trabajaste? Trabajé aquí en Arkansas, y de todo.
Me fui a las polleras a intentarlo también. ¿Viviste la experiencia? No. Fui un mes creo que duré. Viví la experiencia. Por curiosidad dije, ¿qué será tan difícil? Quiero ir porque sí decían que era muy difícil. Vamos, sí, no, fue muy difícil. Duré un mes en bastantes trabajos de restaurante. Mi primer trabajo fue de mesera a los 18 años y cambié en fábricas. Mi último trabajo fue en la Walmart, llegué a las oficinas de Walmart, que ya era un trabajo más estable de administración, pero aún así yo quería algo más, quería estudiar. Y volviste a intentar, y esta vez sí le dijiste o le dijiste simplemente me voy, ya tenía 21. Sí, ya cuando a los 21 dije, la verdad sí me quiero ir, yo no quiero esto, y ya aceptaron, dijeron, está bien, tú puedes ir. ¿Y ahí fue donde saliste, estudiaste la carrera de administración? Sí, ya ahí, sí. ¿Qué tiempo duraste allí? Duré 4 años de activa, desde el 2003 al 2007, y después del 2007 al 2011 son otros 4, pero ya son de reserva. Ya en caso de que me necesiten, voy. Pero en ese tiempo de reserva puedo yo hacer otro trabajo. Es donde me dediqué a la música después. Sí, ¿y cómo bueno, tuviste alguna práctica o se practica en el Marín la música? ¿Hay grupos? ¿Hay incentivo musical? No. Entonces, ya había una inclinación en ti de joven, sí. Y hay familia, de la familia, sí, viene la música. De la familia. Pero sí. ¿Cómo salimos de esta estructura? Primero, ¿cómo fue la experiencia? Sin mucho detalle, pues. Pero ¿cómo fue la experiencia o qué te dejó a ti pertenecer a este círculo que se tiende a ver, primero, en tendencia a hombres? Sí. Y segundo, bueno, que se genera una disciplina y un mindset, y yo digo que les cambien en buena forma, un método de resistencia y de resiliencia tremenda, ¿no? Que ya tú traías adiestrado con todo lo que estabas viviendo. Quizás le empezaste a poner nombre en ese momento estando allá. Entonces, ¿qué crees tú que sería una experiencia que sin duda te moldeó allí, estando dentro de los Marines? Que moldeó tu carácter, ¿qué fue lo que más te dejó? Especialmente de los Marines, tienen 3 palabras que definen lo que es ser un Marine, que es honor, valor y compromiso. Esas 3 palabras, dije, yo quiero convertirme en una persona así, honorable, con valor, que sea valiente y ser comprometida. Y si estos 4 años o estos años que me voy a meter aquí me van a dar eso y voy a crear una disciplina en mí, yo quiero convertirme en algo así. Porque de niña era muy tímida, muchos miedos, el emigrar y estar siempre al frente de cosas de adultos, como que me crearon con mucho miedo, mucha pena, el miedo de, como estuve mucho con la cultura latina en Estados Unidos, sentí el miedo de todos y yo tenía miedo a acercarme a la cultura estadounidense aquí. Sentía como que, siempre nos están apuntando. Y como una traición, me imagino, era como querer ser desleal a tu cultura también. Sí, no somos bienvenidos, o sea, siempre crecí con eso de que, sí, hablo inglés, pero no me quería pero acercar. La cara no. La cara no. O sea, es una perspectiva que uno se crea de miedo por ser inmigrante. Creemos que no pertenecemos aquí, que siempre tenemos que andar con mucho cuidado y no podemos hablar o ser nosotros. Y yo no quería eso, yo lo sentía, pero yo sabía que dentro de mí yo no era esa persona, yo que es una persona valiente, comprometida y que no tenía miedo de hacer nada. Y cuando miré eso, dije, yo quiero eso, yo sé que ellos, siendo parte de ahí, me van a dar esa disciplina que yo necesito. Y la disciplina que obtuve ahí, física, mental, emocional, es lo que siento que gracias a esa decisión he podido hacer lo que he hecho desde que yo salí de los Marines, incluyendo la música, porque yo tenía, aunque amaba la música, mucha pena cantar en público. Hablar a personas, ni lo imaginaba. Yo no, comunicarme, no. Yo, ¿cómo no? Eso me da miedo. ¿Cómo iba a hablar? Yo no era antisocial. Yo no era persona de andar en grupos, igual en la escuela, yo nada más hablaba lo mínimo, no, me sentaba hasta atrás, hasta miedo me daba levantar la mano, porque aunque quería opinar, porque tenía todo esto en mi mente, opinión, pero el miedo de hacerlo o no saber cómo hacerlo, no me dejó. Y
yo quería romper eso. Entonces, el militar eso me logró hacer, me hizo valiente y poco a poco he venido rompiendo muchos miedos a través de los años, gracias a esa experiencia. Sí, ¿y cómo se vive? Porque yo supongo que todo tiene su duelo, ¿no? Todo Sí, momento, cuando se vive con intensidad, tiene un duelo con ello. Entonces, claro. ese último día, donde creo que puedo visualizar que para ti era como tu protección, como tu ambiente seguro, donde, donde estaban enmarcados esos valores que te daban a Ujú. ti dirección. Y bueno, llega el último día y me tengo que ir y me voy. E incorporarte a la sociedad Oh, donde habías pertenecido, pero que posiblemente ya no era la misma. Y por supuesto, tú no eras la misma, donde no, tu ya no nivel era de la misma. tolerancia y tu transformar lo que ya habías vivido, pues estaba definitivo. O sea, yo no quiero ser Sí, eso que ya era antes. ¿Cómo hago para yo amoldarme ahora o yo adaptarme ajá. o engranarme a este sistema que quedó igual? Pero la que se Ujú. fui yo. O sea, yo fui la que me transformé. El sistema sigue igual. Sigo ¿Cómo igual. se vivió ese duelo? Ay, Dios mío. Ahí está la segunda etapa de mi vida fue muy difícil. Salir de una mentalidad donde todo es rápido, órdenes, crear, donde no hay un no, no puedo, donde todo lo puedes, no se acepta que no puedo. Y si no sabes, lo investigas, pero lo vas a hacer. Y estar así todos los días, en Adrenalina full. automático, así, sin dormir, sin comer, como sea. Así es como que tú estás para todo. Y de repente ya no estuve haciendo nada, caí en depresión y duré en depresión muchos años. Me costó tanto integrarme y ahí es donde viene la música. Ahí es donde la música me sanó. Gracias a la música, creo que me pude mantener y salir, porque la música fue la que me hizo salir de donde estaba. Y me tocó años aceptar que estaba en depresión o pedir ayuda, porque no entendía por qué de repente, pues sí, es como que te bajas de un carrusel que va a 1000 por hora y te bajas de Así me lo repente, imagino. Tú y ya no te saliste y todo mueves. daba vuelta y tú no encontrabas dónde ubicarte. Sí, ¿En qué espacio me bajo que no encajo en ninguno? no, y si no se hace algo inmediatamente, te quedas. Hay un tiempo que para los que, para cualquier persona que está en un carrusel de lo que sea, y si no te mueves rápido, sin, te, te, te estancas y te hundes. Y eso me pasó a mí, no me moví rápido porque no sabía ahora qué hago. Entonces me costó, me fui poco a poco, me fui hundiendo. Continué estudiando, pero aún así no podía integrarme. Todo se sentía muy lento. Sentía que no hablaba el mismo idioma. Sentía que no entendía a las personas o que yo era muy rápida, mi mente era muy exigente, no podía ser muy intolerante. Aparte Mm, que mm. me quedé con la mentalidad de que todo es posible y para que todo es posible, todos ahí era posible hacer todo. Nadie decía que no, no puedo y cualquier misión se completaba. Y cuando salí, no puedo, había muchos no y sentí que todo se hizo Mm. muy lento y yo dije, en verdad, digo, ¿y Wow. ahora qué hago? Sí me deprimí muchos años, después ya pedí ayuda y poco a poco fui saliendo. Fue donde entré en la música, que aunque la traía en mí, todavía yo no sabía exactamente cómo iniciar a cantar. Aparte que tenía mucha pena y empecé en karaoke y fue mi terapia. Empecé después en mi casa todos los días cantando, iba a los karaoke a perder el miedo de estar entre gente, pero cantaba como viendo para otro lado. Hasta que me afiné a través de los años y la música fue la que me sacó. Sí, porque igual para ti era un cambio, porque la estructura militar es totalmente diferente a la parte artística, o sea, la parte Sí, no es que no haya creatividad, pero es como más suelta, más ligera, sí, menos sí, estructurada, más relajada. Entonces, sí. eh, era como para ti totalmente salirte de tu zona de confort, aun cuando era algo que te gustaba desde hace mucho tiempo, pero veniendo de donde venías, pues debe haber costado un poco hacerlo, Muchísimo. ¿no? Sí, Y el tiempo que pasaste allí, luego saliste, pediste ayuda, empezaste con la música. Ahí fue donde yo te vi la primera vez en Silent Springs, ok. en la celebración, creo, de la ciudad, del aniversario. Ok, Eh, just- como el hispano, algo en ajá, ajá. el Justamente mes en ese mes de agosto
o septiembre del 2023, si mal no recuerdo, Okay. acababa de publicar yo el primer libro e Irma me dijo, ¿por qué no te vienes a Asylum? Y aprovecho y presentamos el libro. Sí, y sí. me puse, y en ese momento te conocí a ti que estabas vestida de negro con otras muchachas, y cantaron ese día, ahí fue que las conocí. Después, pero no había conectado que eras la misma persona que habló en el vestido rojo. No. Oh, okay. No había conectado una cosa con la otra. Yo decía, con la otra. Y esas fueron las últimas, ese año, las últimas presentaciones de ese año, porque después de ahí dije, necesito un break, no puedo hacer todo. Pero la música la inicié allá en Virginia, porque cuando fui al militar me tocó en Virginia, que está cerca de Washington, D.C., ahí está la base de los Marines, se llama Cuántico. Me quedé allá, salí, pero me quedé allá otros años, porque hasta Arkansas volví a regresar en el 2011. Oh, wow, sola, después, o sea, que este proceso lo viviste como solita, ¿no? Al principio. Sí, ya cuando regresé al 2011 que ya estaba ya mejor. Okay. Entonces ya llegué, regresé con mi familia y me dediqué a la música. Ya no trabajé, que digas que regresé a la sociedad, no. Lo que hice fue mejor hacer mi propio negocio de diseño, que me gusta mucho el diseño. También que cuando fui al colegio estaba estudiando diseño gráfico, estudié de todo, diseño gráfico, administrativo, como siempre, de todo, producción musical, y entonces de todo lo que aprendí, y siempre como las personas me pedían ayuda a llenar cosas, aplicaciones, o sea, le hacía de todo. Entonces yo misma era como mi propia jefa, trabajaba en eso y en la música, siempre fue eso, pero nunca logré integrarme a la sociedad. Mejor fui independiente, dije, no, mejor yo hago mis cosas a mi manera y en la noche música, y así me la pasé hasta que llegué a One Community. Eso es como que fue para mí regresar a la sociedad otra vez. Pero un periodo de canto del 2011 hasta el 2023, ¿no? El canto... De independencia. Sí, el canto inició en realidad en el 2007. Empezamos a cantar ya, y ya íbamos a fiestas privadas allá en Virginia. Cuando ya llegamos aquí en 2011 lo continuamos, y nada más que aquí hicimos un cambio, porque en Virginia la mayoría de las personas allá la música más popular es la tropical, no la regional mexicana. Y llegamos aquí y era lo contrario. Aquí era regional mexicana y no tropical casi no. Entonces, cuando llegamos nos dedicamos más a música de mariachi. Cantamos por unos cuantos años música de mariachi hasta que dijimos, mejor regresemos a lo que la verdad nos gusta, lo tropical. Cambiamos a bachata y cumbia y salsa, que es lo que nos gusta, y empezamos a escribir música y queríamos crear nuestra propia música. Entonces otro miedo que rompimos y si no les gusta, pero dijimos, nos vamos a aventar, no importa. Y cambiamos. ¿Se las crearon ustedes su propia, o sea, hicieron sus propias composiciones y su propio arreglo musical y las cantaban ustedes? Sí. Entonces empezamos a escribir música, a componer. Dijimos, de una vez, cambiemos el género, dejamos el mariachi y empezamos a producir nuestra propia música. Y fue en el 2020 que sacamos nuestro primer disco inédito, que lo hicimos en un género mexicano porque era lo más barato, que solo se ocupan 2 instrumentos y con eso no importa. Lo que queríamos es que nuestra creatividad saliera. Y así fue cuando hicimos nuestras propias composiciones. ¿Y cómo decides? Entiendo que cuando podemos pasar para hablar un poco de One Community, que es una non-profit, una organización sin fines de lucro que se encuentra aquí en Arkansas, y ya nos vas a explicar un poco de qué se trata. Sí. ¿Cómo haces esa transición? Porque creo que fue más disruptiva, fue más rápida, fue como inmediata. Dejo la música, me voy con One Community, donde como que fue cuando se cerró el círculo de tu proceso de vida. Sí. Wow, eso, a pesar de que ya tenía desde el 2007 dedicándome a la música, como que yo llegué a la par. Yo fui viviendo, a los 28 años me dio ese despertar, como quien dice, ¿qué hago en esta vida? ¿Cuál es el propósito? Cada año, así me la pasé, tratando de ver quién era yo en verdad, la esencia, qué es mi pasión. Me gusta la música, pero sentía en el 2022, un poquito antes, tal vez a principios de los 22,
empecé a sentir como, sí, me encanta la música, pero como que ya llegué como a un nivel de que necesito algo más, con más significado. Mm, La música me llena de una manera, pero siento que yo necesito más. Y empecé con ese proceso mental. Quiero algo más, quiero ser parte más de como hacer una diferencia. ujú. Y yo me pasé ese tiempo hasta que por medio de la música, en el verano del 22, en ese entonces la directora y fundadora de One Community, que también es mi maestra, fue mi maestra de ciencias Desde aquí en la high ciencia. school. Ajá, Sí, sí. en 1999 ella fue mi maestra de ciencias en la high school. Yo sabía que, la verdad, yo no sabía que ella era fundadora de una non-profit. Yo no sabía que era una non-profit. En realidad no sabía que estaba en mi mente la música, diseño. Pero por medio de la música ella me habló y me dijo, Julieta, me dijeron que tú cantas y necesitamos buscando un talento musical para el Festival de Arcansalsa, que es el evento que One Community tiene para recaudar fondos cada año. Tienen un Ok. festival y estamos buscando a alguien que cante música tropical porque la banda tropical que contactamos no puede y ellos nos Mm, recomendaron que tú traes bachata. Dije, oh sí, y digo, yo no me acordaba que hacías música, yo pensé que no eras la misma persona. Y dije, sí, soy la misma. Digo, ok, cantas este verano y ok, ya me mm, di cuenta. Y en eso mi maestra, que en ese entonces estaba postulándose para un cargo político aquí en Springdale, del su distrito, aprovechó y me dijo, ¿y sabes qué? Voy a hacer una recaudación de fondos para mi campaña con solo mis estudiantes de Rogers. Te invito, ¿quieres ser parte? Le digo, oh, claro que sí. Le digo, wow, estás haciendo algo de política, no me lo imaginé. Bueno, me invitó, fui a ese evento, miré lo que hizo y le dije, tú necesitas más ayuda a que más alcance a la comunidad latina, porque no creo que muchos sepan que lo que estás mm. haciendo. Creo que yo me gustaría apoyarte en las redes sociales porque pues yo por la música aprendí a hacerlo y ando contigo y te ayudo y hacemos entrevistas para que voten por ti. Y Ujú. dijo, en verdad, le digo, sí, y fue cuando me uní con ella y después me dijo, oh, ¿sabes hacer todo esto? Me dijo, ¿me puedes ayudar a hacer diseños para Arcansalsa Fest? Aparte de que ya iba dije, claro que sí, también hago las redes para Arcansalsa Fest. Le ayudé a promocionar el festival y le ayudaba ahí a su campaña a la misma vez. Y un día me dijo, me puedes seguir a esta escuela porque es el primer día donde inicia un programa de la organización One Community. Y le dijo, claro que sí, vamos, la seguí con la cámara y ya se bajó a la escuela. Era la bienvenida de los padres porque el programa dura todo el año escolar. Y ahí me di cuenta de lo que hacía One Community y ese fue el día que me dio lo que le digo yo, el aire de la rosa de Guadalupe. Sentí que dije, esto era lo que yo estaba pidiendo. Y me llegó en ese Mm, momento cuando ella entré a la escuela, miré a las mamás que estaban ahí sentadas su primer día en esta clase de inglés y la clase de liderazgo donde iban a aprender cómo funciona el sistema escolar para ayudar a mm, sus hijos. Vi eso, me impactó, pero lo que más me impactó fue cuando me llevó a donde estaban los niños, porque a la par, cuando ellas están estudiando, llevan a sus niños a otro lado, que eso. es un club de niños, donde ellos aprenden allá a leer en los dos idiomas y hacer actividades. Entré y miré los niños y ahí fue donde dije, me vi yo misma. Mm, Dije, me vi en esos niños. Y me dio una emoción, dije, wow, estos niños ahora están teniendo la oportunidad de tener éxito, de que su vida sea diferente a la que yo no tuve esa oportunidad, ellos la están teniendo, sus mamás están allá aprendiendo el idioma e intentando aprender cómo funciona la educación para ayudarlos a ellos. Y dije, pero con- yo dije, no hay suficientes niños, necesito estar lleno de niños. Y yo quiero ser parte de esto, yo quiero ayudar a que lo que hace One Community llegue a la comunidad latina aquí en Arkansas y dije, yo no tuve esta oportunidad, pero me gustaría que el resto de mi vida dedicarme a que todos conozcan la oportunidad que hay aquí para que estos niños no se pierdan de las oportunidades que yo no tuve. Entonces, sentí que esa fue mi misión en ese entonces, ahí sentí el llamado. Entonces, si tratas de definir cuáles son los
aportes que hace One Community dentro de, Springdale? Creo que está en todos, ¿no? En todas las, Sí, incluso Little Rock y todos estos, o solamente aquí, todavía no. en Northwest. Ahorita solamente, mayormente en Springdale pero en el verano queremos expandirnos un poco. Ya estamos en otras ciudades, pero esperamos expandir más con el programa de lectura bilingüe. Pero van directamente, o sea, ¿cuáles son los programas que tienes? Me dices que se dirigen a los colegios, pero también entiendo, te visité en una sede, o sea, que tienen una sede donde también reciben a los padres y a los niños. Entonces, ¿cómo se distribuyen las funciones y cuáles son las oportunidades que puedes tener estando aquí en la zona? Y, por supuesto, si estás recién llegado, todo esto, ¿no? O claro si quieres que ser voluntario. Sí. Maestra, pues, la doctora Diana González Worden creó esta organización porque ella por ser maestra se dio cuenta de la necesidad que había. Miraba en los estudiantes, porque ella era maestra de ciencias, pero de inglés como segundo idioma. Solo los latinos estaban en su clase. Y miró esa que había como ese gap, había una necesidad, vio la necesidad, que los papás no participaban suficientemente en la educación de sus hijos y miraba como los jóvenes, los niños tenían problemas en integrarse. Y se unió con Al López Paparrap. Al López Paparrap siempre ha sido como un líder comunitario que ayudó mucho a la comunidad latina a integrarse, a los que están aquí, a los anglosajones a entender nuestra cultura, y fue siempre ese medio de conexión. Se unieron ellos dos y crearon este currículum y dijeron, vamos a hacer una organización para llegar a los papás, para ayudar esto, para que haya esa conexión entre papás y escuela, la comunicación y la comunidad. Y la creó con ese propósito en el 2009 para guiar a los papás a que, primero, que aprendan el idioma inglés, y el segundo, que aprendan a cómo navegar el sistema escolar, cómo funciona aquí en Estados Unidos el sistema escolar, para que los papás puedan guiar a los niños desde a una edad temprana, porque lo más importante es su nivel de lectura, que estén al nivel en tercer grado, porque después del tercer grado ocurren muchas cosas, que el niño se desanima, ya no tiene la habilidad mental para aprender, los maestros dejan de enseñar a leer en el tercer grado y ya después solo leen para aprender. Quien no llegó a su nivel en el tercer grado es donde se va quedando cada vez más atrás y se van desanimando los niños, y me pasó a mí, se van desanimando y después vamos creyendo que no sabemos, que no somos inteligentes porque ya no estamos entendiendo lo que está pasando en la escuela, solo por no estar al nivel de lectura. Y con eso se nos va como que el sueño de que un día podemos ir a la universidad, porque nos vamos frustrando un poquito más. Cuando les decimos a los papás que las cárceles que abren a futuro está basada en el nivel de lectura de los niños en tercer grado, se quedan así como que no lo puedo creer. Dependiendo de ese porcentaje son las cárceles que abren. Entonces, One Community está tratando de llegar a eso. Sí, las cárceles. ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa? Sí, todos los niños, así como para predecir cuántas cárceles tienen que abrir a futuro, se basan en los grados o los niveles de lectura en tercer grado. Si hay un 70% de niños que no están leyendo a su nivel, en ese mismo 70% los vamos a necesitar más cárceles en el futuro. Porque ahorita todos los presos, su nivel de lectura es menor de tercer grado. La mayoría no están en primer grado, segundo grado de los presos. Y ahí se basan en hacer las cárceles. Okay, o sea, me quiere decir que cuando hablamos de lectura es que tengan la capacidad de leer bien o de leer en el idioma inglés. De leer bien, en general, bien, en inglés, y el inglés, por supuesto, porque les hacen exámenes cada año, y los primeros años de la escuela de los niños, de kinder a tercero, los maestros se dedican a enseñarles a leer. Esa es la función. Y cuando ya van a cuarto, ya no les van a enseñar a leer. Ya ahí un niño ya tiene que saber leer, porque ahí está la etapa donde tienen que aprender. Ok, ya leen es porque tienen que cumplir con actividades, no para aprender a leer. No para aprender a leer. Entonces se asume, no, yo supongo que eso está estadísticamente comprobado. Sí, que por la carencia de lectura genera una desmotivación, lo que lleva al estudiante a tomar otros caminos que van siendo wow, eso es va siendo la cárcel al final. Se frustran tanto que ya él no
ya no estudian por lo mismo, se desmotivan porque ya no están a nivel de lectura y van abandonando el estudio y creen que el estudio no es para ellos. No se creen inteligentes. Porque estamos hablando que esto es en cualquier idioma, o sea, puede ser el que vive aquí toda la vida como el que está migrando. Sin embargo, el que migra tiene la añadidura de la carga emocional de no hablar el idioma o de pensar que no merece estas oportunidades por las condiciones en que cree estar, limitarse, porque no necesariamente nos determina de dónde venimos, ¿no? Claro. Esto es súper interesante saberlo, esto me parece súper, yo no sabía esto que me estás diciendo, ¿no? O sea, mi hijo está saliendo de tercer grado, déjame decirte. O sea, me prendieron todas las alarmas en este momento, porque también el proceso de lectura con él ha sido diferente, porque la fonética aquí es muy diferente. O sea, ¿cómo se le enseño? ¿Sabes? Cuando yo trato de decir la A, él me dice, eso no se dice A, eso se dice A, o sea, ¿sabes? Entonces, él ha tenido, tengo que reconocer que él ha tenido que aprender a leer de la escuela. De la escuela. Sí. Y con su hermana, pero o sea, el apoyo no es total de mi parte porque yo no aprendí a leer aquí, pues, yo no aprendí, mi proceso de lectura de aprendizaje no fue desde aquí. Entonces, esta metodología y trabajar con las pronunciaciones y todo esto es totalmente diferente. Entonces, yo me sentaba con él, sí me siento con él, pero yo simplemente observo lo que él está haciendo y trato de entenderlo. Y cuando tengo alguna pregunta, le escribo a la maestra o trato de investigar, pero no es ese apoyo que One Community trata de ofrecer a los padres para que tenga coherencia y acompañen a los hijos en el proceso. Y saber la importancia, o sea, es hasta tercer grado. Me prendiste la alarma. Eso hasta el tercer grado. Me quedan unos pocos meses. Y no que después de ahí no sea posible, pero para que los papás sepan que ya en la escuela ya no van a enseñarlos a leer. Ya ahí depende de los papás y que ya mi hijo está en cuarto y quinto, que entonces por eso existen programas como organizaciones como One Community para que, o sea, pueden todavía alcanzar su nivel si hay que leer un poco más. Práctica. Mira, tomar libros, sentarse a leer con ellos. Claro, a leer con ellos. Inculcar la lectura. Interesantísimo eso. Ya me va a doler menos lo que no te voy a decir que gasté en estos días en una colección de Harry Potter. ya está bien merecido. Que se lea su libro. Que lo lea. Eso es lo que cuenta el interés. Lo que sea el interés del niño, cómprenle los libros, porque lo que queremos es que lean. Y otro mito que queremos abordar en One Community es de que los niños que hablan 2 idiomas y que el español es su primer idioma, la tendencia aquí es de que lo olviden, no, enfócate en el inglés. No, primero se tienen que enfocar en su primer idioma porque gracias al primer idioma es como aprenden el segundo idioma. Y aquí en la escuela, pues, obviamente que no hay español, ¿verdad? Pero por eso One Community, nosotros en la lectura bilingüe enfocamos mucho en el español para que el niño no olvide su idioma natal porque en la escuela ya no lo van a aprender. Y si no es en casa, se olvida. Y después donde estamos teniendo otro problema, que es la falta de comunicación entre papá e hijos, porque papás no hablan inglés e hijos no hablan ya español, se van alejando y ya están teniendo problemas. Y muchos papás llegan a nosotros por lo mismo que ya no están comunicándose con sus hijos. Una mamá que tenemos llegó alarmada después de que su hijo trató de suicidarse y ella dijo, pues que yo no hablo inglés y mi niño ya no habla español. Yo cómo podía platicar con él, yo no sabía. Y eso fue como, y dijo, quiero que él aprenda español. Entonces van a nuestras clases. ¿Lo recibes hasta qué edad reciben en One Community? Claro, desde kinder hasta 6º grado. Y los jóvenes pueden ir a ser voluntarios e integrarse en la lectura con los niños, también ser parte de la lectura. ¿Y tienen algún inicio escolar, algún horario? Sí, el programa, el programa se llama PTLA, Padres Tomando Liderazgo en Acción, está todo el año escolar, son 24 semanas, nos vemos una vez por semana, normalmente inicia en octubre, de octubre hasta abril, semana por semana, estamos ahorita en 3 escuelas de Sprindel y es en las tardes, después de escuela, para que los papás vayan con los niños en las tardes, ellos aprendan inglés y aprendan sobre el sistema escolar. Van a aprender a identificar los grados, qué significa tener una A, una B, una C, a tener lo que ocupan para ir a la universidad, desde niños, cómo los tienen que preparar. Les enseñamos el currículum que en la escuela del distrito, de todos los distritos escolares, tienen el currículum por grado, lo que les enseñan. Hay actividades, entonces los papás aprenden todo esto, cómo se pueden involucrar más con sus hijos en su casa, si en la escuela no hay suficiente
si en la escuela no es suficiente para ellos, cómo comunicarse con la escuela, porque la comunicación con los principales es un poquito diferente, y a perder miedo más que nada. Tenemos familias que les da muchísimo miedo acercarse porque no hablan el idioma, pero aquí con One Community es lo que tratamos de hacer, que tengan esa confianza y nosotros vamos con ellos a la escuela, los guiamos, es más mucho de crear relaciones para que ellos se sientan en confianza y vamos juntos. Ya cuando ellos pierden el miedo, ya los dejamos y ellos solitos se acercan a la escuela y se familiarizan con los maestros, con las directoras, y ya es más fácil para ellas participar. Y entonces este tipo de actividades o estos proyectos se incluyen dentro del colegio, o sea, no tienen una sede donde las personas pueden ir por ahora a recibir el servicio. ¿O sí? Por ahora es dentro de la escuela, y no necesariamente tienen que ir a esa escuela, simplemente tenemos una colaboración con la escuela. Y no tiene que ser necesariamente de Springdale. No. Tenemos familias que sí vienen de Rogers Van y también de otras ciudades. ¿Y qué días son y qué horario? Estamos martes en la escuela Westwood, es de 5:30 a 7:30. Son 2 horas. La primera hora para los papás es de inglés. Y los maestros que dan las clases de inglés estamos colaborando con el Northwest Technical Institute, y ellos vienen a enseñarles inglés la primera hora. La segunda hora es sobre liderazgo y de cómo involucrarse en las escuelas, y los guiamos a los papás. Terminan presentando un proyecto a la comunidad al final del año en inglés, su introducción. Ellos se involucran con la comunidad. Si quieren hacer un cambio en la escuela o en la comunidad, se involucran haciendo ese proyecto. Y los niños, las 2 horas están en lectura bilingüe, hacen actividades. También se les inculca mucho la cultura latina, su cultura. Para que vayan, porque yo como niña, yo sé que cuando uno va a la escuela, a uno hasta le da vergüenza ser de donde viene por el miedo al bullying y todo eso, y como que uno lo va empujando y a uno se avergüenza hasta de los papás, de hablar el idioma, porque en la escuela hay mucha crueldad, nos hacen creer que el español es incorrecto y que no lo debes hablar, y nosotros estamos trayendo eso, lo estamos regresando, ¿no? Que el español la verdad es un poder, ser bilingüe, y les estamos regresando esa confianza a los niños de que amen su cultura, que no olviden el español, que lo practiquen y que entiendan que saber español los va a hacer más poderosos. Y ha habido muchas historias que han cambiado a muchos niños que llegan con mucho miedo y que no quieren hablar español, ahorita están leyendo español. Entonces son cosas que me motivan a mí como para seguir haciendo este trabajo, esos cambios que veo en los niños. O sea que sí es posible, te lo pregunto porque yo tenía esta duda de que mi hijo entiende el español. Nosotros le hablamos en español. Nosotros hicimos un trabajo quizás equivocado, pero nosotros los adultos reforzamos nuestro inglés con nuestros hijos. Entonces lo que hicimos fue el caso contrario. Nosotros aprendimos inglés con ellos en vez de mantenerle el español. Ajá. Entonces, mi hija sí habla los idiomas. Sin embargo, mi hijo entiende el español, pero no lo habla. No lo habla. ¿Sabes? Y tampoco aprendió a leer en español. O sea, lee algunas cosas también le da como timidez, porque en caso, como tú comentas, él se siente como fuera de lugar cuando trata de hablar español porque tiene acento. Sí. ¿Sabes? Entonces se siente como que no pertenece cuando estamos hablando en español, ¿sabes? Entonces me llama la atención. Entonces, ¿es posible colocarlos a leer y que entiendan que los sonidos y que las vocales y que todo eso se pronuncia diferente al idioma inglés y lo logran absorber, lo logran internalizar a esa edad, no importa la edad? Sí, porque si fue su bueno, es que tenemos casos de los que es primer idioma, pues si tienen sus papás que hablan español, ya lo traen dentro de ellos, pero no lo van practicando. Y aquí como la lectura es en grupo, es un círculo de los niños y tienen todos un libro, se van turnando y se motivan al ver al otro niño porque les da pena. A los que dicen, no, yo no sé hablar, pero hay otros niños que dicen, yo sí lo hago. Entonces, viendo al otro, dice, ok, yo también lo voy a hacer. Y las facilitadoras, las maestras, les inculcan siempre eso, el respeto. No se preocupen, no tiene nada de malo. Ustedes como ellas hablan bien el español, nosotros por eso estamos aquí, para esto es para aprender.
Y entonces ellos van agarrando esa confianza y poco a poco van hablando y las mamás después dicen, wow, mi niño ya me está hablando español. Y esto es nada más constancia y práctica. Nada más sigan viniendo al programa, estamos cada semana, solamente es una vez a la semana. Son 2 horas para los niños y 2 horas para los papás, las mamás. Yo creo que el rodearse de ese entorno también, de verlo diferente solamente al núcleo familiar, ¿sabes? Saber Sí. que sus pares también, o sea, que otros niños, que, ¿saben? Que se sientan como que hay más de ellos, que no son los Sí. únicos en su condición, ¿sabes? Que no es lo normal que ven en el colegio. Ajá. Entonces creo que este círculo o este ambiente, esta vibra que se forma, sabiendo que ya no soy el raro, sino que habemos muchos, Sí. crea como esta cordialidad de aprendizaje. Me parece bien. Ya conversaremos, Claro, pues. eso es clave, el ambiente que se crea. Hasta los niños se sorprenden, ¿estamos hablando todos español en la escuela? Y dicen, wow. Claro, porque es totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Sí. Sí, a mí a veces se me olvida. Hoy estuve en un acto con él en el colegio y yo le hablo mitad inglés y mitad español, así se me sale, pues. Y entonces los Sí. niñitos que están con él voltean, como que, ¿qué está hablando ella? Y él a veces dice, no, es que mi mamá habla los dos, entonces ella a veces no habla mucho inglés, sino más español. Él le trata de justificarse, ¿no? Y yo Sí, sí. entiendo que es como para no perder su sentido de pertenencia dentro de su grupo, pero pues tampoco desconocer que soy su mamá. Y eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Que integren el español. Es que creo que el poder está en nosotros mismos. Que nosotros lo amemos y ya los demás lo ven y dicen, ok, lo van a aceptar como algo normal. Y es un proceso. Y yo cuando hablo con las mamás y les explico, porque como yo viví esta vida de pasar a la escuela, sé lo que se siente, yo lo viví, yo lo sentí también. Y es miedo, aparte también tienes miedo a que te vayan a hacer bullying o que, pues uno piensa que hablar español ya eres como no quieres llamar la atención. Sí, lo percibo, porque tengo los dos escenarios, pues. Una que sí sabe que existen las dos cosas y se hace camaleón en las dos culturas, y uno que se siente como perdido, Sí, como que cuando perdido. salta a la otra agua se siente que está en un charquito que no es. Que no es. Bueno, Julita, mira, tú pensaste que el tiempo era mucho tiempo, 1 hora, ¿cómo vamos a hacer? Pues mira, es que el tiempo se va muy rápido y seguro que queda muchísimo más para conversar, pero creo que la gente se ha llevado como, sobre todo tu historia, ese transcurrir que has tenido, ese ser posible, ser curioso, de investigarse, de tratar de entenderse y reconocer quién eres, de que está bien querer intentar muchas cosas, porque al final todas esas cosas te van formando para que cuando descubras qué es lo que quieres hacer, todas esas herramientas se pueden juntar y hacer una mezcla poderosísima para elevar aquel proyecto que pues te propones hacer, que en este momento es pues ser directora en este momento, ¿verdad? Directora de One Community, apoyando a esta comunidad, que bueno, que ha sido como tu espejo y ha cerrado un círculo de vida, lo cual me parece súper poderoso, porque no todas las personas hemos tenido la dicha de lograr conectar para qué hemos venido y cómo sentir esta plenitud de estar haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces eso es bien importantísimo, que tú hayas tenido tu despertar a los 28, me parece magnífico, porque los míos fueron como 20 años después. Entonces, bueno, me parece excelente. Si quieres compartir algo más, todavía me quedan unas cuantas preguntas por hacerte bien breves, pero si quieres compartir algo más, invitar a las personas a cómo contactarte o cómo contactar a la non-profit, de qué manera pueden ayudarte o colaborar contigo, cómo pueden incorporarse a la comunidad, como lo que quieras compartir este proyecto está a la orden. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que tenemos en el verano el programa de lectura bilingüe es completamente, solamente lectura bilingüe en el verano, especialmente para los niños, porque tal vez no sepan todos los papás, si los niños no tienen actividad mental durante las vacaciones, se van atrasando en la escuela. Entonces ya llegan, si son 3 meses de vacaciones, se atrasan estos 3 meses. Y en el verano lo que tratamos de hacer es prevenir eso, que su lectura no se atrase. Y tenemos el programa, son 7 semanas que duran todos los veranos, 7 semanas, es completamente gratis. Una vez por semana les leemos a los niños 1 hora y tienen la oportunidad de llevarse libros a sus casas en español, bilingües e inglés también. Sí,
pero lo que queremos es que se vayan a leer toda la semana y regresen cada semana y inculcarles la lectura en familia. Un mini club de lectura. Un club de lectura para mini niños. club de lectura. Me parece excelente. Y esta clase, como van a estar los colegios cerrados, ¿dónde imparten como este campus, tenemos 7 localidades, algunas de ellas son escuelas, tenemos unas colaboraciones con las escuelas que ofrecen el lonche gratis, normalmente ahí para que leen 1 hora antes y después se pueden quedar al lonche ahí, y también tenemos otras colaboraciones, por ejemplo con el Centro de Naturaleza Ozark, que está aquí por la 40, ahí vamos a estar los lunes, para las personas que vienen, porque tenemos familias de Rogers o de otras ciudades, les queda accesible lo que es en el highway, ya salen y está cerca. Y las demás escuelas, estamos en la Westwood, en George vamos a estar este año. Y el último día, el viernes, ahí en One Community, las oficinas, para las familias que dicen, yo no puedo ir en la mañana porque trabajo, pero quieren que sus hijos participen y sigan leyendo, ahí tenemos nuestra librería de libros bilingües y español. Van los viernes en las tardes a elegir solamente sus libros de la semana y cada semana regresan. Hay premios. Los premiamos en el Festival Arcansalsa, tenemos, ahí los reconocemos a los lectores, a los que leen más de 100 libros durante el verano, y les damos premios también semana por leer más de 10 libros. Pero sí, de mucho, ya me voy a incorporar a todo esto. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram o a nuestra página web como One Community, ar.org, o en Facebook también One Community, sí, una comunidad, One Community. Sí, yo de todas maneras lo voy a dejar colocado en la descripción, para que las personas vayan directamente del link y te puedan contactar si tienen alguna pregunta, de los que viven aquí en la zona. Está bien, voy a escoger solamente 3 o 4 preguntas para terminar y después pues hacemos el cierre de este episodio que está súper enriquecedor. Si hay algo que hayas intentado muchas veces y sigue fallando, pero aún lo sigues intentando, ¿hay algo en particular? A ver, ¿qué sigue fallando? Creo que, ¿sabes qué? La música. Tengo años llevamos años el sueño vivir de la música, ¿verdad? Que podamos nada más vivir de la música porque amamos el arte, y ha sido muy difícil, pero lo seguimos intentando. Nos das un break, como yo llegué a mi break y dije, necesito un break, pero ya ahorita en diciembre dije, okay, creo que ya necesito regresar a la música otra vez y seguir intentando. Seguir intentando. No sé, ese es otro sueño, aparte, la parte artística, que todos lo tenemos. Todos tenemos nuestra parte del arte, del alma, y también tenemos nuestra profesión, pero hay algo del alma, y creo que la música o el arte es para todos. Siempre tenemos que estar creando. Eso nos ayuda mucho a estar como que en sintonía con uno mismo, el estar creando, el conectarse. Y la música, el arte en sí tiene esa capacidad, eso nos permite hacer eso, nos permite conectar con nuestra esencia. Entonces, aún tengo sueños de viajar y dar un tour en música por España. Todavía sigue ese sueño. Seguiremos intentando. Y sigamos intentando un Grammy, ganar un Grammy. Bueno, uno nunca sabe. Sí. ¿Tienes algún temor o algún miedo? ¿Que sea tu mayor temor o miedo? Ay, sabes que he trabajado muchísimo para ya no temer a nada, pero ahora sí que el temor que más nos da es la muerte. Para mí, la verdad, ya no tengo miedo a la muerte. Ya creo que no existe la muerte, simplemente es una transición. Pero si me diera miedo a algo es que ya no llegara a querer aprender, porque creo que gracias al aprendizaje es como... Que te desmotives. Me desmotive, desmotivarme. No quisiera que eso pasara, la verdad, me daría miedo no mantenerme curiosa. Ok, esta última pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años, entendiendo que los recursos de ahora pues son diferentes, son superiores a los que tenías en aquel entonces? Sí, sabes que si le digo algo va a cambiar, siento que va a cambiar mi trayecto, y ahorita donde estoy ya no quisiera que cambiara. La verdad que acepto y ahora entiendo por qué todo lo que me pasó, por lo que pasé, tuvo que pasar, porque gracias a ello estoy aquí, y la verdad me siento integrada ahora sí que con el todo, y lo logré. Y ahora entendí que este era el mejor momento, no pudo haber sido antes ni después. Wow. Y si si me voy a decir otra cosa, yo sí que temo que vaya a cambiar todo y no esté aquí.
Que no tenga el mismo Entonces resultado. creo que ya no, ya no le diría nada. Simplemente el miedo, o sea, que el miedo, la verdad, hay que usarlo para impulsarnos, no para que nos detenga. Detenga. Ok, si pudieras darle un consejo a alguien que quiere involucrarse en su comunidad, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué le dirías? Que vaya a la organización sin fines de lucro más cercana, que donde estén, no importa lo que sea más accesible en el momento, que vaya a ser voluntario en lo que sea, porque de ahí es donde solo necesitas ser parte de dar, da donde puedas, y ahí te vas a dar cuenta que en el dar está el recibir. Cuando empiezas a dar, se van abriendo más puertas, no nada más en oportunidades, pero en ti misma. Creo que así es como se da cuenta uno lo que vienes a hacer en este mundo, y gracias al dar te das cuenta, porque ahí no hay expectativa. Abres tu corazón, no tienes miedo, abres el corazón. Cuando abres el corazón te entra esa conexión que todos buscamos. Así me pasó a mí, en el dar dije, encontré mi conexión. Y ahí vas a tener todas las respuestas. Así es que solamente involúcrate en ser voluntaria, y a lo mejor tienes una preferencia, el arte, en lo que tú quieras, porque hay organizaciones para todos. Ve a la más cercana, si no, ve a One Community, nada más ven y acompáñanos a leer. Quiero agradecerte, Julieta, tu tiempo, que finalmente este encuentro se haya dado y que hemos podido grabar un episodio. Sí, a pesar de todas las veces que hemos conversado. Y bueno, este era el momento preciso para poder agendar y para poder ofrecer un episodio enriquecedor donde podemos ver una historia de vida con muchos matices, con muchas transformaciones, con muchos intentos que no te detuvieron, sino que fueron herramientas para que ahora estés dedicada a lo que te gusta hacer y hayas absorbido la disciplina, el honor, el compromiso, la creatividad de la música, los 2 idiomas, el entender un entorno desde niña. O sea, todo está tan perfectamente conectado que me alegra muchísimo ser parte de una de esas personas que puede transmitir tu historia, hacerle entender a las demás que tu historia, como siempre digo en cada episodio, tu historia cuenta y vale la pena reconocerla y conversar con ella y hacer las paces con ella y recoger de ella lo más importante para que te haga crecer. Y a mí no me queda más que invitarlos a este episodio y a todos los que vienen y a todos los que hemos hecho durante este año y algo más, para que vayan elevando su crecimiento personal y profesional y seamos parte de compartir contenido de valor en las redes sociales. Para mí es un gusto. Ya saben que me pueden encontrar, pueden suscribirse al canal si es de su preferencia, o pueden compartir el contenido y pueden conseguirlo en todas las plataformas para poder disfrutar de este episodio. Así que me despido de ustedes, que pasen una feliz noche y nos vemos pronto. Chao, chao.